Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Hola. Bueno, muy buenas tardes. Estoy acoplando un poco. Gracias por estar aquí. Es una tarde casi de las finales ya de Semana Negra y tengo hoy una misión que me pone muy contento. Cuando Miguel Barrero me contó que Gianluca iba a estar acá, que nos íbamos a reencontrar en Gijón, y me pidió que presentara su novela. Bueno, fue muy gratificante porque es una novela que a mí me gustó mucho, que les recomiendo que lean, que transcurre en Buenos Aires. Por eso el año pasado Gianluca fue invitado a la primera edición de la Semana Negra de Buenos Aires, que nació en alianza con la Semana Negra de Gijón, y presentamos la novela que se llama El perfume del último tango, un nombre además con un alto contenido argentino, ¿no? Y bueno, y cuando me pidieron que la presente también acá, me dio mucha alegría porque siempre es un placer departir y tertuliar con amigos y sobre todo cuando uno también los admira por su talento, ¿no? Además, Gianluca lanzó también su propio festival este año en junio en Latina, que es su ciudad natal en Italia, también en alianza con la Semana Negra de Gijón y en amistad con la Semana Negra de Buenos Aires. Así que se armó como un triángulo virtuoso entre los tres festivales que celebramos ayer en una mesa que tuvimos los tres con Miguel Barrero y hoy también en una conferencia de prensa. Ahora nos volvemos a encontrar para hablar directamente de El perfume del último tango. Así que nada, un placer presentarte, Gianluca. Contanos por qué la novela del detective Cavalcanti empieza la saga, porque son varias ya, en Buenos Aires. ¿Por qué elegiste Buenos Aires? Perché Buenos Aires? Perché? Allora, sì. Ciao, salve a tutti. Con mucho placer estoy aquí a la Semana Negra con vosotros. Somos conocidos ayer con dei presenti. È un grande piacere stare qui davvero. Grazie Loit, grazie anche a Oscar che tradurrà. Allora, io non ho nessun legame particolare con l'Argentina, se non il fatto di essere italiano, e già questo comunque è un legame, è un vincolo. Io come scrittore ho all'attivo 9 romanzi, 4 invece trattano questo mio personaggio che si chiama José Cavalcanti ed è un detective argentino con origini italiane e spagnole. E la prima storia, che è quella che è stata tradotta appunto in spagnolo, si chiama Il profumo dell'ultimo tango ed è una storia che vede un percorso parallelo di narrazione, e cioè 1978, quindi quando la dittatura militare argentina è all'apice, soprattutto nel suo orrore, con la desaparición, con le proteste civilissime da parte delle abuelas e delle madres de Plaza de Mayo, e una piccola amplificazione in Europa. In quell'anno, se ve lo ricordate, nel 1978 ci sono i mondiali di calcio in Argentina e quindi noi occidentali, noi europei abbiamo conosciuto quella tragedia che avveniva dall'altra parte dei nostri paesati oltreoceano. Io ero un bambino che aveva 8 anni, mi svegliavo prestissimo, o meglio tardissimo, per vedere le partite dell'Italia dei Berzot e seguire ovviamente la nazionale
italiana. E quando vedevo in televisione le immagini della Avenida 9 de Julio, i balconi, lo stadio monumental de Buenos Aires colmi di gioia, di festa, io con gli occhi innocenti di un bambino partecipavo a quel tipo di festa e di gioia, e quindi nella mia ingenuità ovviamente dicevo a mio padre: che bello questi argentini che sembrano quasi noi italiani, no? Come è bello che parteggiano, che partecipano a questa grandissima festa popolare che è il calcio. E mio padre mi fa: gli argentini sono italiani, sono sì spagnoli ma sono anche italiani. E poi non credere che quella gioia, quella grande partecipazione emotiva che c'è per le strade di Buenos Aires e in tutto il paese sia una gioia autentica, una gioia vera, perché è una gioia fittizia, è tutta finzione, perché in quel paese c'è una terribile dittatura che calpesta i diritti umani. Io ovviamente, sempre con quegli occhi di bambino di 8 anni, non credevo che fosse possibile tutto questo, non immaginavo che tutta quella gente che si riversava per le strade di Buenos Aires andava a gioire mentre, diciamo, poi delle persone venivano torturate, sequestrate, ammazzate. Poi con il trascorrere del tempo, quindi con la caduta della dittatura militare e con la maturità da parte mia, ovviamente, poi divenendo adolescente, ho conosciuto la verità della storia dell'Argentina, ho approfondito l'argomento e poi finalmente ho scritto un romanzo. Ma perché l'ho scritto? L'ho scritto perché, al di là di una grandissima passione per la lingua e la letteratura ispanoamericana, perché è stato anche un modo di chiedere scusa, no? a quell'Argentina, a quei paesà d'oltreoceano, a quei fratelli d'oltreoceano di origine italiana, di origine spagnola, che stavano soffrendo, che venivano torturati, che venivano ammazzati, che venivano calpestati nell'indifferenza più totale da parte dei paesi cosiddetti progrediti, dei paesi occidentali. E quindi, quando ho scritto questo romanzo, che è stato pubblicato nel 2017 e tradotto nel 2017 in italiano e tradotto ovviamente in spagnolo nel 2024 da una casa editrice argentina, la Gogol, ho voluto un po' pacificarmi con me stesso e quindi chiedere scusa al popolo argentino, perché con quegli occhi di bambino innocenti, ingenui, che avevo partecipato a quella gioia effimera, falsa, fasulla, ho voluto ovviamente chiedere scusa con gli occhi e il cuore della maturità a un paese che ormai, tu lo sai, Loiz, che sento comunque mio. Sí. Hola a todos, es un placer para mí estar con ustedes en la Semana Negra. Lo que quiero decir es que yo realmente no tengo vínculos con Argentina, más que ser un italiano y la relación que tenemos entre estos dos países. Pero como escritor ya llevo 4 novelas explorando a mi personaje de José Cavalcanti, un detective argentino de raíces italo-españolas. La primera novela de la serie, de la que, como he dicho, ya hay 4, que se titula El perfume del último tango y es la que vengo a presentar aquí. Discurre en 2 líneas temporales paralelas. Una tiene lugar en 1978, en plena dictadura de la Junta Militar Argentina, con todos los errores que estaban pasando, con la desaparición de muchos militantes que simplemente los hacían desaparecer, y también con las protestas y las manifestaciones de las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo. 1978 fue también el año que coincidió con el Mundial de Fútbol en Argentina y muchos europeos veíamos los partidos, participábamos de la celebración del Mundial sin tener en cuenta, o mirando para otra parte, obviando los terrores que estaban sucediendo en Argentina en ese momento. Yo mismo, en aquella época, tenía 8 años, era un niño, y me acuerdo pues estar ilusionado con la selección italiana, con el fútbol, con los partidos, y de participar sobre todo de la alegría. Cuando veía en la televisión pues las grandes masas en la avenida 9 de Julio, que estaban en los balcones celebrando, ocupando toda la calle, subiéndose a los monumentos, todos con la felicidad pues, de lo bien que le estaba yendo a su selección o a los partidos, yo con mis ojos de niño participaba de esa felicidad y decía a mi padre, pues qué bien que estén todos tan contentos, estén en la calle y tal esto. Y él me decía que
Dudaba que eso fuese una felicidad sincera, pues con lo que estaba pasando en Buenos Aires en aquellos momentos, en aquella época, podían estar felices, pero al mismo tiempo estaban viviendo una dictadura que vulneraba sus derechos humanos. Lo que estábamos viendo era como una ficción, como algo performativo y que no era lo que debía estar ocurriendo con la terrible dictadura. A mí eso me abrió los ojos. No era consciente de que la gente que estaba feliz en la calle, al mismo tiempo, podría ser la que estaba preocupada por los secuestrados, por los desaparecidos. Pasó el tiempo, cayó la dictadura, yo pues me volví adolescente, alcancé más madurez y siempre me interesó el tema de la historia argentina. Así que profundicé en la realidad, en estudiar lo que había pasado en la historia de este país, y cuando me puse a escribir esta novela lo hice en primer lugar por la pasión que me despierta la literatura latinoamericana, y también pues para rendir cuentas conmigo mismo, como para pedirle disculpas al pueblo argentino, porque yo con mis ojos de niño había participado en la indiferencia que desde Occidente, desde Europa, habíamos celebrado el Mundial obviando la terrible realidad que estaba pasando, y quería rendir cuentas. Esta novela se publicó en 2017 en Italia, en italiano, se tradujo en 2024 al español, fue editada en Argentina, y es mi forma de pedirle disculpas al pueblo argentino por la indiferencia con la que yo viví todo eso como un niño de 8 años, y ahora volver a rendir cuentas. Bueno, independientemente del contexto histórico, que creo que Gianluca ya lo explicó muy bien, y de esto de no ver con claridad lo que después se vio con claridad, que incluso pasó dentro de Argentina, no solamente desde afuera. El detective Cavalcanti, que tiene origen italiano, como muchos argentinos, como ustedes saben, Argentina dicen que está... de dónde vienen los argentinos, siempre dice que vienen de los barcos, ¿no? Porque vinieron muchos de España y de Italia sobre todo, ¿no? Y sin embargo hay elementos muy clásicos, ¿no? Del hard-boiled, del género noir, como es un detective que está como destartalado, también tiene esto de ser el fumador empedernido, cínico pero romántico, mujeriego, ¿no? Y además está siempre en movimiento, ¿no? Siempre está moviendo, y además hay algo peculiar también, es que es como un gran chef, ¿no? Todo lo cataliza a través de la cocina. Lo que quería preguntarte es, ¿por qué elegiste esta manera de moverlo casi permanentemente? Porque nunca se queda quieto. Y también esto de que cocine tan bien y todo, conociéndote personalmente y sabiendo que sos un amante de la buena gastronomía, ¿qué cosas tiene también de vos el personaje de Cavalcanti en ese sentido? Allora, è chiaro che c'è sempre una relazione molto intima tra i protagonisti di un romanzo e l'autore. Guai se non fosse così. Io diffido sempre di quegli scrittori che dicono no, questo personaggio, questo protagonista non mi somiglia affatto, non sono io, non è una mia proiezione, non è una parte della mia sensibilità. È un falso, ovviamente. È un falso perché un personaggio, per essere credibile, deve essere un personaggio che devi sentire innanzitutto tuo. Tu lo devi abitare un personaggio, lo devi assolutamente vivere. Non è detto che sia soltanto il tuo protagonista essenziale, il tuo personaggio principale. Io, quasi scherzando, dico sempre che nei miei romanzi c'è la democratizzazione dei personaggi. Che cosa significa questo? Che significa che anche la barista, la cameriera di un bar che sta ascoltando due protagonisti al bancone mentre prendono un caffè e aziona il braccio della macchina per fare il caffè, ha una sua vita, ha dei sentimenti, magari soltanto in 2 righe, però ha una sua dignità, e questo ti permette di dare veramente un carattere a tutti i personaggi, ma questa ovviamente
è una mia personale visione di come scrivere e caratterizzare i personaggi all'interno di un'architettura narrativa e quindi di un romanzo. Però è chiaro che quando crei un personaggio che non vive in Italia, che forse è anche lontano magari dalle tue idee politiche, lontano dai tuoi sentimenti, comunque in parte è diverso da te, in realtà non può che essere te, perché tu comunque lo devi rendere credibile al pubblico, al lettore, non puoi prenderlo in giro. Io dico sempre che un personaggio è fatto di carne, sangue e passione, non soltanto di carta e inchiostro. E per questo io utilizzo sempre una parola che spesso e volentieri abbiamo abusato in questi giorni, no? Parlandone anche insieme, cioè la parola empatia. Secondo me, per capire veramente l'altra persona e quindi descriverla e far sì che un personaggio non sia stereotipato ma abbia una sua caratteristica personale veramente peculiare, tu come scrittore, come autore, tu che vai a descrivere un personaggio devi calarti non soltanto nei suoi vestiti, non soltanto nella sua carne, ma soprattutto nella sua anima. Sí. Cuando me preguntan por la creación de los personajes y la relación que puede haber con el autor, yo siempre digo que mi personaje, Cavalcanti, no soy yo, no es una proyección de mí mismo, pero esto es falso, ya que cualquier personaje, para ser creíble, tiene que vivir una vida propia y tiene que ser dotado de rasgos esenciales. Para mí es importante que todos los personajes de una novela sean creíbles. Es lo que yo llamo la democratización de los personajes. Y es que cualquiera, por ejemplo, una camarera que aparezca de fondo en una escena, que está en un bar escuchando a los dos protagonistas hablar mientras prepara un café, intento pensar en ella, en su vida, en sus sentimientos, aunque esté ahí de fondo, pues para hacerla real, darle carácter a este personaje. Intento que todos mis personajes tengan una visión, unas características, incluirlos dentro de la arquitectura narrativa de la novela. Entonces, al describir a un personaje como Cavalcanti, que es tan distinto de lo que soy yo, vive en otra época, en otro país que no conozco, siendo distinto, pues para hacerlo creíble creo que es necesario que comparta conmigo pues, pasiones y cosas en común. Yo siempre digo que los personajes están hechos de carne, de pasiones, pero también de alma. Y en definitiva, me gusta utilizar la palabra empatía. Para dar a conocer a los personajes tenemos que empatizar con ellos y llegar a conocerlos. Por eso me gusta dotarlos de características peculiares, ya que es lo que los hace realmente creíbles, los que los dota de alma. Bueno, voy a aprovechar la palabra empatía porque, como bien decía antes Gianluca, Italia y Argentina tienen muchos lazos, ¿no? Mucha gente argentina desciende de familias italianas y los atraviesan ciertos temas, ¿no? Que son recurrentes en ambos países, como quizás la comida, el fútbol, ¿no? Que está muy presente en la novela porque, de hecho, el personaje el cadete que cuando empieza la novela está en la ESMA, que es donde se torturaba a los detenidos desaparecidos durante la dictadura, se llama Bertoni. Bertoni era una figura central del equipo campeón de la selección argentina en el Mundial 78. O sea, todo el tiempo está atravesado por esos pequeños detalles, incluso los nombres de los perros. ¿Cómo se llaman los perros? Los perros de Cavalcanti se llaman, son dos dogos argentinos, obviamente, se llaman, estoy hablando español, sí. Se llaman Clan y Destino. Son dos, clandestinos. Se llaman Clan y Destino. O sea, lo que tiene la novela, que si bien atraviesa un periodo histórico de mi país truculento, igual le impone un ritmo y le impone cierto humor en el personaje, sobre todo en la parte de la actualidad, que también aseguran que uno no pueda soltarlo al libro, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque esa construcción narrativa no es nada fácil, sobre todo con dos líneas paralelas y también uniendo todo el tiempo lo que es lo argentino con lo italiano y además inspirado en un detective
español, ¿no? También, que Cavalcanti, te escuché decir por ahí, ahora lo podés contar también si querés, que está inspirado en un detective español. Pero lo que yo te quiero preguntar, más allá de esa aclaración que podés hacer también, es cómo creaste la parte de la actualidad, porque la del 78 es, digamos, está de alguna manera contextualizada por la historia, pero la del 2018 es una ex mujer de Cavalcanti que viene y le plantea que un familiar cercano ha desaparecido en un campito de fútbol también, ¿no? Medio marginal, y que y se empiezan a suceder una serie de desapariciones misteriosas. Y en los lugares donde donde ocurren estas desapariciones aparece un pañal como empezaron a utilizar las madres de Plaza de Mayo en un principio. Antes de los pañuelos, esos pañuelos eran pañales, literalmente, ¿no? Y él utiliza eso para dejarlos como señales, ¿no? Entonces digo, primero, si querés podés decir lo del detective en el que te inspiraste. Después, saber cómo se te ocurrió crear la parte, digamos, del 2018 en adelante. Y por último, ¿cómo fue ese desafío, ¿no? Porque puede, por algún argentino hasta podría sonar como una provocación, ¿no? Un italiano inventando, ¿no? Una especie de venganza años después de 30 años después de la dictadura, ¿no? Entonces, nada, ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo lo sentiste? ¿En algún momento tuviste temor o decidiste lanzarte a pesar de lo che pudiera passare? Allora, dicevamo che la storia corre su due binari paralleli. Ci sono i rapimenti, i sequestri del 1978, quindi in piena dittatura, e poi nel 2018 ecco che improvvisamente in alcuni quartieri di Buenos Aires spariscono dei bambini. Questi bambini sono tutti nipoti di ex militari della junta militare di Videla. E nei luoghi in cui questi bambini sono spariti, quindi si presuppone che siano stati sequestrati, si ritrova appunto un fazzoletto bianco, quindi tutto lascia presupporre veramente che le responsabili possano essere le abuelas e le madres, e già questa ovviamente è una grandissima provocazione, tant'è che quando il mio editore argentino ha letto questo romanzo mi ha detto una cosa. Mi ha detto: questo romanzo, anche se è fiction, seppure ovviamente basata su fatti reali, non poteva scriverlo un argentino, era impossibile, poteva soltanto scriverlo magari un russo, un italiano, uno spagnolo, un francese innamorato del paese dell'Argentina. Soltanto questo si può giustificare, e tant'è che Cavalcanti inizia ovviamente la sua indagine, non vi dico ovviamente come va a finire, però diciamo che quello che vi ho raccontato lascia presupporre che ci sia una grandissima provocazione da parte dell'autore. Il romanzo, soprattutto quello nero, quello della novella negra, è provocazione ovviamente, non è soltanto una descrizione mera della realtà che viviamo. Come diceva Robin Cook, grande scrittore americano, lo scrittore di noir, io faccio anche il giornalista, deve cercare di far vedere alla gente la polvere che è nascosta sotto il tappeto. È troppo facile vedere la polvere che è sopra il tappeto, più difficile è il contrario. E poi fa parte sempre di quel discorso finale iniziale, e cioè, è vero, io guardavo quella storia dell'Argentina con quegli occhi gioiosi di un bambino. C'è ancora un documentario che gira sul web, è argentino, è stato girato subito dopo la fine del Mondial del 1978 e si intitolava La Fiesta de Todos, un documental muy rico. Quando l'ho visto era veramente anacronistico, perché c'era tutta la gente che festeggiava, no? E finiva, nella parte finale c'era un signore sul balcone con una pipa che in maniera serafica, filosofica, raccontava di questa grandissima partecipazione emotiva del popolo argentino, senza nominare ovviamente i militari, e diceva: ah, che meraviglia, questa è la fiesta de todos, è la festa di tutti. E allora oggi posso dire, visto che diciamo ho superato anche il giudizio degli argentini, posso dire che è vero, ho partecipato con gioia, ma mi sono permesso di scrivere, come dicevi te, come mai un italiano scrive una cosa del genere,
perché alla fine credo che il dolore, un dolore di una così grande tragedia come quello dei desaparecidos, quindi quello di aver cancellato una generazione in Argentina, che è un paese occidentale a tutti gli effetti, il dolore appartiene veramente a tutti, il dolore è universale e quindi quando si è scrittori non si può essere soltanto gioiosamente partecipi della festa di tutti, ma si deve essere anche partecipi nel dolore e quindi raccontare in maniera provocatoria, forse come ho fatto io, sicuramente come ho fatto io, ma per cercare banalmente di far sì che quello scempio, quella tragedia, quel dramma effettivamente non si ripetino proprio più e quindi si sottolinei sempre, si ripeta che la memoria veramente deve essere il grande antidoto all'indifferenza. El detective. ¿Cómo? El detective. ¿El detective? El detective español. Déjame traducir un momento. Pero no lo dije. Sí, decíamos que la novela tiene dos líneas temporales, la de 1978, en plena dictadura, y una en el presente, en el año 2018, en la que en varios barrios de Buenos Aires empiezan a desaparecer niños que, según se investiga el inspector Cavalcante, están relacionados con familiares que participaron de la Junta Militar. Una señal, una pista que encuentran que dejan en las escenas del crimen, de los secuestros, es un pañal blanco que es el símbolo de las Madres de Mayo, de las abuelas, que lo utilizaron como señor tal. Esto es una idea muy provocadora en Argentina, relacionar a las madres, a las sufridoras de los desaparecidos o tal, con que fueran las autoras de estos crímenes se estuvieran vengando. De hecho, mi editor, aunque en todo momento éramos conscientes de que era una ficción, me dijo que ningún escritor argentino se podría atrever a escribir una historia de estas características. Tendría que venir alguien de fuera, un ruso, un italiano, un francés, un español, para hacerlo. Y yo quiero justificar que sí, que ha sido una idea provocadora y deliberadamente. Yo creo que la novela negra es el género por excelencia para tratar la provocación, ya que es el género que describe lo real, que explica lo que pasa. Ya el escritor norteamericano Robin Cook dice que en una cita célebre que el noir, el género negro, junto con el labor de los periodistas, tienen como la misión hacer visible lo que está oculto, levantar la alfombra para que veamos el polvo que está por debajo. Entonces, yo miré a la historia de Argentina en su momento con ojos de niño, pero también ahora puedo volver a verla con ojos de adulto. De hecho, he visto hace poco un documental argentino que se encuentra en Internet sobre el final del Mundial del 78 y que se llama La fiesta de todos y que es una descripción anacronística de esta época. Vemos a la gente celebrándola por la calle, por tal. Me acuerdo de un personaje que está en su balcón con pipa y que explica pues, de lo contento que está por la participación argentina y de que el pueblo lo está celebrando y que lo describe con esa frase, la fiesta de todos. Y para mí es importante describir pues, la alegría en esta época, pero también el dolor tan grande que convivía por todos los desaparecidos. Y que de hecho también me refiero en la novela a las secuelas. Realmente ha habido una generación entera de argentinos pues que ha sido cancelada, que ha vivido en primera persona las consecuencias de la desaparición de toda esta gente. Y aunque la felicidad es algo interesante que describir, el dolor es un sentimiento mucho más universal y somos los escritores los que tenemos que participar de ello y contarlo. Por eso he decidido contarlo provocadoramente, metiendo un poco el dedo en la llaga, pero creo que la memoria es el gran antídoto que nos queda ante lo que ha sucedido. Bien. Bueno, no nos queda más tiempo, tenemos que ir terminando. No vean ese documental que menciona Gianluca porque atrasa. Sí lean El perfume del último tango, que es una gran novela que seguramente los va a atrapar y que además describe mi querida Buenos Aires muy notablemente en la letra de un extranjero. Y por último, lo único que le voy a pedir es que nos diga en qué detective detective español se había basado para hacer Cavalcanti y nos vamos. Sì, chi è Cavalcanti? Perché Cavalcanti? ¿Por qué Cavalcanti en homenaje a qué detective español?
che è Sì, sì. il modello di Cavalcanti. Sì, allora è chiaro che è un omaggio ovviamente a tutto il tipo di letteratura che ho letto sin dall'adolescenza. È un grande scrittore spagnolo, è uno scrittore catalano che mi ha fortissimamente influenzato, ovviamente insieme a Jean-Claude Izzot, ed è Manolo Montalbán, questo mi pare abbastanza chiaro. Ha tutti i vizi e le virtù di Manolo Montalbán, o meglio di Pepe Carvalho, quindi per fare una genuflessione letteraria a un grande personaggio come Pepe Carvalho ho chiamato come cognome Cavalcanti, anche se è un cognome tipicamente toscano italiano, pero comunque c'è un'inflessione obviamente española. Bueno, eso no necesita traducción, así que nos vamos a ir diciendo. Muchas gracias a todos por venir y pueden ahí al fondo, perdón, en la librería La Revoltosa, que queda ahí en los puestos que hay en la entrada, pueden comprar el perfume del último tango de nuestro amigo Gianluca Campaña, que si vienen, lo compran y vuelven para acá, vamos a estar acá, se los puede firmar también. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota, Renfe. Nuevo Espacio Elite, San Miguel, Coca-Cola. Universidad de Oviedo, El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.